nosotros. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey y a Él damos toda gloria y toda honra. Y ahora vamos a continuar en la segunda parte para tratar de acabar hoy este tiempo en lo que tiene que ver con si algo fue muy particular y muy singular en Jesucristo es su resurrección. Ya habíamos visto un pedacito, ¿verdad?, en esa parte, pero el hecho de la resurrección es uno de los testimonios más grandes enfatizados en la Biblia acerca de Jesucristo. Alguien me dijo, uy, ¿te está basando en qué libro? Yo me estoy basando en un libro que habla de Josh McDowell, ¿verdad?, que habla acerca de las evidencias que exigen un veredicto, y ahí están una cantidad de pasos que tienen que ver con la parte doctrinal, con la parte de enseñanza, pero también nos estamos basando en el comentario de Matthew Henry y también en otros dos libros, y libros que estudiamos un día para que nosotros pudiéramos tener unos basamentos importantísimos. Así que en esta segunda parte déjenme hablarle o continuar, pero ahora hablándole de la singularidad de su resurrección. Y el hecho de la resurrección de Jesucristo es uno de los testimonios más grandes enfatizados en la Biblia acerca de Él. ¿Por qué? Porque no ha habido otro hombre. Otros han pasado y han sido grandes, excelentes. Mahoma, Gandhi, Buda y grandes hombres han aparecido por allí. Pero ninguno de ellos, escúchenlo, ninguno de ellos ha resucitado de entre los muertos. El testimonio bíblico, escuchen, es que Cristo resucitó. Y los testigos dejaron bien claro que esto fue lo que sucedió. Los discípulos de Jesús no fueron tan sofisticados como los hombres de estos tiempos, del siglo XX, de allá para acá, ¿verdad?, con ese conocimiento científico, pero ciertamente sabían distinguir entre alguien que estaba muerto y alguien que no lo estaba, ¿verdad? Entonces, como lo afirma Simón Pedro, su discípulo, cuando dice, porque cuando dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Eso lo dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Ahora, la resurrección es también la única explicación razonable, número uno, para la tumba vacía. Recuerden, ¿cómo explicar el hecho de la tumba vacía? Piensen en otras alternativas, pero aquí le podemos dar algunas. ¿Se equivocaron acaso los discípulos de tumba? No, ¿verdad? ¿Robaron el cuerpo los enemigos de Jesús? ¿Será que los enemigos de Jesús robaron el cuerpo? ¿Qué hubiera pasado cuando los discípulos hubieran comenzado a predicar entonces de la resurrección? Y nuestro Señor resucitó, y de pronto aparece alguien por acá, aquí le tenemos el cuerpo. O simplemente ellos estaban seguros si de pronto alguien se robó el cuerpo y fue por allá y lo enterró quién sabe en dónde. Y ellos decían, no, sí, Él resucitó, y empezaban a hablar acerca. ¿Qué hubiera pasado acerca de eso? Piensen en la tumba vacía y en lo que eso iba a provocar. Ahora, si fueron los discípulos los que robaban el cuerpo, ¿cómo lo hicieron? Porque eso estaba más custodiado que cualquier, ¿verdad? Estaba custodiado por lo que... Y si lo hicieron, ellos hubieran estado dispuestos a morir por algo que ellos sabían que era mentira. Imagínense que ellos hubieran robado el cuerpo de Jesús y lo hubieran escondido bien escondidito. Y luego le empiezan a predicar a la gente de Jesucristo, y incluso que a muchos de ellos los mataron por causa de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Ellos estarían dispuestos a morir por causa de algo que sabían que era una mentira? No, ¿verdad? Ellos no hubieran muerto por una mentira. Ellos sabían lo que había ocurrido. Ahora, las apariciones a varios grupos de personas respecto de la resurrección en varias ocasiones y circunstancias. En Juan 20, versículos del 11 al 17, vamos a empezar vamos a seguir mirando aquí, ahora en la Biblia, más y más. En Juan 20 y en el versículo 11, ya saben que este es el momento donde empiezo a abrir la Biblia, y en Juan 20, versículo de 11 en adelante dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro,
y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando Jesús cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Verdad? Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, que cuidaba pues ahí alrededor del cementerio o del lugar, ¿verdad? De las tumbas y esa parte, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Escuchen, dice, volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. En ese momentico lo descubrió y ya lo iba a tocar. Entonces Jesús dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Y después de eso Jesús se aparece a sus discípulos, y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí luego aparece también en Mateo 28, del 9 al 10, pero en 1 Corintios 15, del 3 al 8, se habla también acerca de eso. Después aparece a sus discípulos, pero en 1 Corintios 15, que me parece tan importante también, dice la palabra del Señor ahí. 1 Corintios, está bueno, ¿sí o no? Conocer acerca de nuestro Jesús, porque recuerden que nuestro Jesús está vivo, y Él no era que tenía el poder, Él sigue con el poder, Él sigue teniendo el poder porque Él está vivo, Él está a tu lado en este momento. Así que salúdalo en el nombre de Jesús, amén. 1 Corintios 15, del 3 al 8, dice la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Y sabe quién está hablando? Nada menos que Pablo, el apóstol, el famoso Saúl, el que venía a acabar con los cristianos, pero que conoció a Jesús y Jesús se le apareció a él. Una pequeña pausa para absorber un poquitico de este delicioso café colombiano. Muy bien, y continuamos. Estamos hablando de que la resurrección es la mejor explicación para el asunto de la tumba vacía. El cambio en los discípulos y el crecimiento de la iglesia fue algo poderoso, y no se hubiera podido dar si Jesús no hubiera resucitado. En verdad, no se hubiera podido dar si ellos no hubieran estado convencidos, porque ese mismo Jesús se nos sigue apareciendo cada día a nosotros, y es el que nos dice cada día: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La vida de millones de personas transformadas por ese Cristo resucitado, gente que ha dicho: y Él estaba ahí. A nosotros nos han aparecido cosas recontra espectaculares, y de muchas maneras. Un día íbamos por una selva y habían unos huecos donde yo decía: Dios mío, pasé de ida, pero de venida, ¿cómo iba a ser? Y después de una semana de estar en misión, cuando vuelvo de la misión, cuando volvemos con mi esposa, veníamos en el vehículo, y yo decía: Dios mío, ¿cómo vamos a pasar por ahí? Cuando aparece un hombre y había organizado todo con una pala y había puesto todo, y yo pasé, le di como 1,000 pesos y dije: no, tengo que darle algo más. Pasé el carro y entonces me devuelvo a decirle: le voy a dar algo más. Yo vi una sonrisa en él, sentí una paz tan especial, y cuando voy a mirar, y estaba bien vestido como cuando uno va para la iglesia. Y yo dije: pero ¿cómo? Vino únicamente a cerrar esto porque tal vez el Señor sabía que yo necesitaba que Él cerrara esa parte. Y cuando lo volteó a mirar, ya no estaba. Lo vi la primera vez, me miró a los ojos, lo vi, y yo dije: Señor, es la mirada de Jesús. Y yo sé que ustedes me dirán: el pastor está hablando con los ojos de la fe, pero yo quiero que haga un parón en este momento. Pare. Está. Y piense por un momento: ¿cuántas veces has visto a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús ha estado contigo, simplemente acompañándote, quizá abrazándote? A veces no lo ves, pero tal vez lo has sentido cuando Él está contigo. Y a ese Jesús me refiero, al Jesús que sigue estando con nosotros. Ahora, voy a dejar hasta allí
la singularidad de Jesús, o Jesús en su singularidad respecto de la resurrección. Es que no ha habido otro como Él que haya resucitado y que continúe con nosotros hoy en día. Así que hoy día, escuchen, vamos a hablar ahorita de Jesús en la singularidad del propósito de su venida. O sea, Jesús era tan singular que el propósito de Él, o sea, su vida, tenía un propósito. Y cuando yo leo en Mateo capítulo 1 y en el versículo 21, dice ahí la palabra del Señor. Esto es lindo, esto es hermoso. Podemos leer de muchos libros, de muchas cosas, ¿verdad? Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está ratificado que ese niño que nació sería Jesús, el que iba a salvar a su pueblo de los pecados. Dice ahí en el versículo 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese es el propósito central de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el personaje tan singular aún en esa parte, porque vino con un propósito definido, decidió, pero no solamente decidió, sino que se determinó. Y no es lo mismo decidirse, ¿verdad? Decidirse es una primera parte de gente que se ha decidido incluso a emprender un negocio y a los días, ¡prum!, hasta ahí llegó, porque no dio resultados. Pero cuando usted se determina, usted continúa, y cuando menos piensa, ese negocio, esa directriz, ese objetivo que usted se puso, se va a cumplir y lo va a lograr, porque Dios lo hace. Pues así también el Señor Jesús se puso un propósito. Así como Cristo pasó de la eternidad al tiempo en el momento indicado, como dice Gálatas 4:4, que al cumplirse el tiempo, Jesús vino a esta tierra para cumplir con su propósito. Así también encontramos que Jesús vino con ese propósito específico: morir en nuestro lugar para que pudiéramos disfrutar de una nueva y correcta relación con nuestro Dios. En 2 Corintios capítulo 5 y en el versículo 19 leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren, tan sencillo que tenemos que ir y decirle a la gente: pero es que Jesús vino a morir por usted. Hay gente que le dice a uno: no, yo no soy digno, no, vea, déjeme así, yo soy malo. Una vez alguien me dijo, yo le hablaba de Cristo, y esa persona me decía: no, déjeme quieto. Y en ese preciso momento la persona estaba delinquiendo, en ese preciso momento la persona estaba en torpeza. Pero ¿sabe? Le pasaron unas cosas tremendas. Bueno, y usted sabe que cuando uno decide amar más al mundo que a Dios, pues uno se estrella. Esa persona se estrelló y un día vino a mí a decirme: ¿sabe? Usted tenía la razón, y yo hoy en día estoy necesitando de Jesucristo. Y de verdad que cada vez que usted necesite de Cristo, vaya a Él, pero entregue su vida, déjese guiar, ríndase a Él, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a continuar en este tiempo, ¿verdad? Miren, como resultado de la caída del hombre, todo lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, la relación con Dios se interrumpió. El hombre murió espiritualmente. Eso dice Romanos 3:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Y luego en Romanos 23 también acerca de esa parte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios siempre prometió restaurar todas las cosas y tenía que enviar al Mesías, el Salvador. ¿Se acuerdan que lo vimos en Génesis capítulo 3, versículo 15? Y yo le llamé a esto el protoevangelio, o sea, el prototipo del evangelio, de las buenas nuevas que habría de llegar a futuro. Dios escoger a Jesús para que viniera y muriera por nosotros en la cruz del Calvario. También leímos en Isaías 53, versículos de 5 a 6, cuando dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53, del versículo 5 al versículo 6, estaba profetizado. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Wow! Y ayer te estaba mirando un poquitico acerca de todas estas partes. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Sobre la obra redentora de Jesucristo por nosotros los pecadores. En el Nuevo Testamento se muestra realmente eso, el cumplimiento de todas estas profecías de la muerte de Jesús como ofrenda en lugar del pecador. Todo esto que se viene en Isaías 53 luego se viene y se cumple acá en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y leíamos ahorita en 2 Corintios 5, 19 esto, pero cuando usted lee en 2 Corintios 5 y en el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que dice Isaías 53. Todo se cumple en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿A quién sustituyó Jesús al morir en la cruz? A nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que pagar, pero Él pagó por nosotros. ¿Cuál fue el resultado de su muerte? Nuestra salvación, nuestra redención de nuestros pecados, nuestro perdón. Ahora, hay varios pasajes. Yo le podría mostrar Hebreos 10:17, 1 de Pedro 2:24, Romanos 5:1. ¿Por qué la muerte de Jesús estableció una nueva relación entre Dios y los hombres? Porque Jesús llevó en sí mismo el pecado de todos y cada uno de nosotros. Es más, dice la palabra que hasta la enfermedad es ilegal en nuestra vida. Oramos con mi esposa porque ella estaba maluquita y oramos y decíamos, imposible, esa enfermedad es ilegal en tu vida porque tú tienes a Jesús, tú tienes al Espíritu Santo de Dios. No obstante, a veces nos enfermamos para que sepamos que somos seres humanos débiles, imperfectos. Pero el Señor empezó a sanar y ya, gloria a Dios, está mucho mejor. Creemos que nuestro Señor nos guarda, nos cubre y nos protege. ¿Saben? La singularidad de Jesucristo en el hoy en día, en nosotros. Dice la Biblia en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesús demostró ser el Hijo de Dios, al igual que en el tiempo de su ministerio terrenal. Hoy continúa desafiando a hombres y a mujeres a poner su fe en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pregúntate, ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Salvador? Porque a veces decimos, ¡ay, qué bueno! A veces usted dice, a veces uno dice, ¡ay, qué bueno que tengo un Salvador! ¡Oh, me salvaste, Señor, qué bueno! Y lo aceptamos como Salvador, pero realmente también lo aceptamos como nuestro Señor, porque ese es el dilema. Además, escuche, de fundamentarse la comunión cristiana como algo objetivo, la resurrección de Cristo. Escuchen, la resurrección de Cristo, la universalidad de la experiencia cristiana nos muestra la realidad de Cristo hoy. Desde el primer siglo, millones de personas de diferentes condiciones, cultura, ocupaciones, han sido transformadas por la persona de Jesucristo. Hay algo que quiero hacer aseverancia en este momento. Hay algo que quiero decir respecto de un ministerio que se llama Yo Soy Segundo. Y quiero decirlo en este momento porque uno dice, wow, es algo poderoso. Pero ahí cuentan las personas de cómo sus vidas se sientan en una silla blanca y eso es maravilloso porque yo me he sentado ahí y uno dice, es que yo soy segundo. El primero en mi vida es Jesucristo. El primero en mi corazón es Jesús. Y es interesante porque es el testimonio de miles de personas transformadas por Jesucristo. Miren, en Juan 10:10, la Biblia dice que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es importante cuando estamos estudiando acerca de Jesucristo en su singularidad, que no ha habido otro hombre en el cual alguien pueda confiar, que pueda darle lo que le dio. Perdonen, otros que han aparecido allí, que han sido grandes hombres de moral, etcétera, etcétera, han confiado en él, en otros más, y no ha pasado nada. Pero no he visto una sola persona, y lo reto a esto, a que confíe hoy en día en Jesús, a que usted pueda, estamos viendo un tema, pero al mismo tiempo termina como siendo una predicación. Y eso es lo que tenemos algunos pastores, de que a veces cuando estamos enseñando terminamos también como predicando, pero es que
El nombre de Jesús tiene poder. Y no he visto a uno que se haya entregado a Jesús, que su vida no haya sido transformada. Así que déjate transformar por Jesucristo. Deja que Él venga a tu vida, te transforme y te cambie. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, comienza una relación personal con Dios, lo cual trae como consecuencia, entre otros cambios, trae cambios a su vida. Miren, usted se entrega a Jesucristo, usted se rinde a Él, porque precisamente también ese es el papel del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que estamos en la época del Espíritu Santo de Dios, por no decir dispensación del Espíritu Santo, pues. Pero esta es la dispensación del Espíritu Santo. Estamos ya en los tiempos finales, como decimos, donde el Espíritu Santo de Dios se sigue moviendo, pero el Espíritu Santo vino para que usted y yo podamos decir: wow, Cristo, usted es lo máximo en mi vida. Gracias, Cristo, porque usted me transforma. Gracias, Jesús. Yo estoy cansado de pecar y de luchar contra un pecado y no poder contra él, pero usted me va a ayudar, y Él lo hace. Él te saca de la inmundicia del pecado y Él te libera. En Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dice en Juan 14, en el versículo 6. O sea, ¿cuál es el medio para que una persona llegue a Jesucristo? Llegue al Papá Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Cuál es el medio, el camino para que una persona llegue al Padre Dios? Es por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros miramos, ya para ir terminando, en Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5, es una carta, ¿no? Versículo del 11 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Poderoso eso. Es grande, es maravilloso. El reconocer todo esto como un hecho es el primer paso. Ahora hay que apropiarse de este hecho. Así como se puede estar seguro que cierto puente sea el camino a determinado sitio, pero no podrá uno ir allí si no cruza, ¿verdad? O sea, tenemos un puente, haga cuenta esta mesa que está aquí, y uno dice: vamos a pasar de aquí hacia acá. Un puente que tenemos nosotros aquí en la ciudad que va de un sitio a otro, y no es posible pasar hacia el otro lugar si no se pasa por ese puente. Es igual en la vida cristiana, es igual si no cruzamos. Nosotros tenemos que pasar por allí, tenemos que ir por Jesucristo para poder llegar hacia ese lugar. ¿Hacia dónde? Hacia el Padre Dios. Jesucristo es nuestro Salvador, el único puente, el único camino que nosotros tenemos. Nuestro destino eterno está guardado ¿en quién? En Cristo Jesús. Si usted no ha recibido a Cristo, ahora la pastora hizo una oración para que recibieras a Cristo, ¿verdad? Pero si usted no ha recibido a Cristo, no está seguro de haberlo hecho, considere lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, cuando dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Pero el Señor está tocando la puerta de tu vida, de tu corazón en este mismo instante, para que tú recuerdes esto. Pero ¿será que tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y como Salvador? O un día lo aceptaste solamente como Salvador, pero tu vida va a ser lo que tú quieras que sea. No puede ser en esa manera. Por eso se hace una oración, y yo te invitaría para que oraras, y por un momento, para que oráramos, pudiéramos hacer esa oración para recibir a nuestro amado Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Quiero que ores conmigo en este tiempo y puedas decirle así a Jesucristo: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú moriste por mí en aquella cruz del Calvario. Yo soy un pecador. Yo te pido que perdones mis pecados. Yo sé que tú moriste por mí en aquella cruz del Calvario y resucitaste entre los muertos.
Te pido que perdones mis pecados, que vengas a vivir en mi vida como mi Señor, pero también como mi Salvador personal, pero también como mi Señor. Para por un momento, deja por un instante lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, sí, voy a estar contigo, Señor, sí, voy a ir a orar? Pero has estado en mentira. ¿Cuántas veces has dicho, Señor, quiero que mi vida sea transformada y quiero que seas tú el que dirija mi vida, pero el que siempre está dirigiendo su vida eres tú? Y tú dices, es que nadie me podrá dirigir, nadie me podrá guiar. Pero hoy en día te das cuenta de que necesitas a Jesús. Encuentras que tu vida es la más miserable, la más sola. Te sientes en una soledad tremenda, terrible. Y dices, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué quiero complementar mi vida con licor? O recibiendo otras cosas del mundo que son contrarias a lo que mi familia necesita para mi vida. Quizás tú estás orando así en este momento y dile, Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, toma mi corazón. Sé tú mi Salvador, pero también sé tú mi Señor. Hoy, Señor, te pido que perdone mis pecados y que vengas a vivir en mi vida totalmente, Señor. Dirige mis pasos. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Amén. Si usted pudo orar así, quiero recordarle que ahora Jesús no solamente es el Salvador de su vida, sino que es el Señor de su vida. Pero quiero decirle que es importante hacer notar que cuando usted se entrega, no está haciendo esta oración por repetir palabras, porque hay personas que incluso vienen a la iglesia y se consideran muy, entre comillas, religiosas, porque vienen y dicen, es que yo vengo a Jesús, pero asegúrate en tu corazón de que estás guardando su mandamiento. Jesús dice en Juan 14:21, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando hablaba de guardar, es atesorarlos en nuestro corazón, para decirle, Señor, permítelos poner en práctica en el momento oportuno, Señor. No esperes que porque estás haciendo tu santa voluntad y vienes a la iglesia, entonces ya eres cristiano. No. Conoce a ese hombre en particular, conoce a ese Jesús en particular. Conoce a este hombre tan peculiar. Deja que Jesucristo te guíe, que te dirija. Jesucristo en su singularidad, el hombre ejemplar. No hay otro que haya resucitado. Y por eso hemos hablado de Jesucristo en su singularidad. O sea, Él es único en su poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre el clima, sobre las tempestades y estas cuestiones, que Él simplemente salía y paraba y decía, cálmate, lluvia, y todo se calmaba. Sobre la mar, tenía poder sobre la naturaleza, pero también tiene poder sobre la muerte, todavía tiene el poder. Gracias, Señor. Damos a Dios y damos al Señor gracias por permitirnos terminar esto en esta segunda parte, porque tuvimos la oportunidad de ver las dos partes, el martes y hoy jueves pudimos ver esto. Para usted será la primera lección y la segunda lección, pero muy importante que podamos recibir, conocer esto y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Quiero bendecirles en este tiempo. Declaro poder de Dios sobre sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, declaramos el poder de Dios. Declaramos que a pesar de las situaciones difíciles que puedan haber, usted va a ir adelante porque el Señor lo levanta. Alguien entró una vez a la iglesia y alguien le dijo, si el Señor Jesucristo te trajo, el Señor Jesucristo te hace estar ahí en esa silla. Y esa persona se quedó desde ese día y hasta el día de hoy está en Cristo Jesús. No está en crisis, no, está en Cristo Jesús. Y yo oro para que usted pueda, bueno, los que estamos acá cercanos, podamos estar en la vigilia mañana, 7 de la noche, y estar en oración e intercesión. Pero oro para que usted pueda coger estos temas, repasarlos, mirarlos, dejarse guiar por el Señor. ¿Sabe? Dejar que el Señor lo guíe. Dejar que el Señor pueda permitir que
que la muerte de Jesús, escuchen, se aplique en nuestra vida como un regalo de parte de Dios, porque por medio de la muerte de Cristo Jesús, usted y yo ahora tenemos vida. Yo oro para que el Señor le guíe. Yo oro para que este sea un día maravilloso, poderoso en su vida, para que hoy puedas perdonar, para que hoy puedas hacer como estamos, la orden que el Señor nos ha dado. Vaya y ame a Dios, ame a Dios, no solamente en su cuarto de oración, ame al Señor por encima de todas las cosas, pero también vaya y ame a su prójimo. Su prójimo pueden ser sus hijos, su esposa o su esposo, su familiar, el vecino, la vecina, ámelos. Deje que el Espíritu Santo de Dios lo guíe. Podemos ayudar a muchas personas y traigámonos a la iglesia para que puedan recibir una palabra de bendición cada vez que nos juntemos. Que Dios sea obrando con poder. Dios, alguien nos dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la orden de parte de Dios? Es esa. Ahí está la palabra de Dios. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he dado a ustedes. Así que ahí tenemos la gran comisión. Pero la orden de Jesús es: amen a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Amen al Señor, tu Dios. Es el primer mandamiento con promesa, pero el segundo es similar. Es similar. Amen a su prójimo como ustedes se aman a ustedes mismos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Soy el pastor Rodrigo Mateos de la Iglesia de Jesucristo es la Visión del Mundo. También aparecemos como JBM Ministries. Les recuerdo, mañana nuestro tiempo de vigilia, 7 de la noche, viernes 7 de la noche. Un abrazo, mil bendiciones para todos.